la manera en la que tú ves la vida, la manera en que piensas sobre la vida, determina la forma en la que vives. Esa es una cosmovisión. Es lo que está en tu mente, es cómo tú entiendes lo que pasa a tu alrededor, es cómo interpretas lo que pasa a tu alrededor. Hay un texto bíblico que dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. En otras palabras, si cambiamos nuestra cosmovisión de la vida, va a cambiar la forma en la que vivimos. Por eso es tan importante que le tomemos en detalle a esta serie llamada Cosmovisión, porque nos está permitiendo tener un panorama más amplio, más completo, más real de lo que es la vida, porque no está vista desde los ojos del ser humano, que son ojos que harán una interpretación parcial, superficial, pues nunca objetiva. Y es diferente a que lo veamos como Dios la ve, porque Dios la diseñó de una manera y el conocimiento y la capacidad de Dios de ver la vida es superior a la nuestra. Con ese entendimiento estamos estudiando el libro de Génesis, los primeros capítulos, y han sido estos capítulos primeros del libro de Génesis los que nos han traído a un entendimiento de cómo funciona la vida y por qué algunas de las cosas que pasan en la vida. Vamos a continuar y de hecho hoy cerramos esta serie en los últimos versículos del capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Qué más hay en esta cosmovisión y cómo debemos cerrar esta visión de pronto general de lo que es la vida según como Dios la diseñó? Leemos en el libro de Génesis los últimos versículos del capítulo 3, específicamente en el 20. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Algunos detalles importantes en estos versículos que notarán un cierre a esta serie llamada Cosmovisión. Número 1. El hombre ha fallado, el hombre ha pecado, el hombre ha decidido tomar en sus manos las riendas de su vida, se ha declarado independiente de Dios y ha dicho que va a hacer las cosas a su manera. Esto trae consecuencias que ya estudiamos, hay rompimiento en las relaciones, se pierde de vista quién es Dios. El hombre ahora falla, se esconde, se siente distante de sí mismo, de los demás y de Dios, por supuesto, incluso de la creación. Y aquí es donde ocurre esto. Dios va a donde está el hombre, le pregunta qué ha pasado y el ser humano le dice: me escondí porque tenía vergüenza y porque tenía miedo. Y si nos ponemos a pensar un momento en lo que Dios hizo, nosotros comenzamos a darnos cuenta o reafirmamos quién es Dios. Porque el hombre, que es la creación de Dios, falla y con él hay consecuencias a causa de su pecado, pero Dios no desecha al hombre. Dios decide creer en el ser humano aún después de haber fallado. Yo creo que era más fácil para Dios tomar al ser humano y destruirlo, deshacerse de ese lío, no meterse en un problema cósmico por el ser humano que era insignificante a su tamaño. Dios pudo haber destruido al ser humano e inventar una creación nueva, a lo mejor un mundo nuevo, o por lo menos otro ser humano de otra manera, también tomado del polvo, no sé. Pero Dios decide
insistir en este ser humano. El error, el pecado y la falta del ser humano no condiciona a Dios, no cambia el plan de Dios, no hace que Dios deseche al hombre. Al contrario, Dios insiste en el ser humano. Dios muestra su amor no solo por la creación, sino por el hombre que ha creado y que ha fallado, porque sabe que este hombre necesita ahora ser restaurado. El primer dato que me llama la atención es que Dios empieza a trabajar con el ser humano, empieza a poner en ejecución un plan. En vez de destruirlo, en su ira, en su enojo, Dios cree en el ser humano. Le da otra oportunidad, y no solamente le da una oportunidad, sino que se hace Él mismo la oportunidad. ¿Qué clase de Dios es este que todavía no alcanzamos a entender? Y nosotros muchas veces cuestionamos a Dios por las cosas que pasan en la tierra, pero ignoramos que desde el principio Dios ha estado dándonos otra oportunidad. Dios ha estado extendiéndonos su gracia, pudiendo deshacernos, porque Él es el dueño de todo, el Señor de todo, el creador de todo, y con capacidad y potestad de hacer otras cosas, otras personas y otros seres humanos. Dios insiste en el ser humano que ya había creado. El segundo detalle que me llama la atención en esta cosmovisión que debemos ir aprendiendo de la Biblia es que el hombre da muestras, aún a pesar de su pecado, de poseer un algo de trascendencia, quizás un gen de trascendencia. El hombre tiene una perspectiva de eternidad o de futuro, por lo menos, dentro de él. Y me llama la atención porque significa que Dios no le quita al hombre lo que le ha dado. Ahora el hombre debe vivir con sus consecuencias, pero Dios no le resta al hombre lo que le dio. Ni su capacidad, ni su habilidad, ni su liderazgo, ni su responsabilidad. El ser humano tiene todavía esa esencia de Dios en él. A pesar del pecado, el ser humano tiene todavía el espíritu creativo a pesar del pecado. El ser humano tiene conciencia del futuro a pesar del pecado. Dios no vuelve, perdón esta palabra, Dios no vuelve estúpidos a los seres humanos por su pecado. Les deja toda su capacidad, toda su habilidad, todos sus recursos disponibles, el desarrollo increíble de su cerebro, el condicionamiento de su cuerpo al contexto. Todo lo que el ser humano posee, lo sigue poseyendo a pesar de haber pecado. Dios no le quita nada de eso. Y ahora el ser humano dice que Adán llama a su esposa Eva, porque la ve como la madre de las generaciones. Pero es llamativo este detalle, porque por un lado el hombre hace ejercicio de este algo trascendente adentro que tiene, diciendo va a haber un futuro. Hemos pecado, hemos sido, estamos viviendo bajo una condición nueva que no es de pronto la de Dios o el diseño de Dios, pero hay un futuro. Eva es la madre de las generaciones, de los hijos. Todos los hijos de la tierra son hijos de ella. Hay un sentido de trascendencia, de ir más allá de donde está en ese momento. Pero también llama la atención que ahora Adán se hace distinto o se siente distinto de su esposa. Porque en un principio él dijo, esta es una varona porque fue tomada del varón. Lo que hizo fue decir, este es como yo mismo. Pero ahora él la ve distinta a él. Hay una separación entre él y ella y dice, esta es Eva, es la madre de él. Le da un nombre distinto. Y esto llama la atención porque quizás explica en gran medida este distanciamiento que tenemos entre género. Cuando el hombre no entiende a la mujer y la mujer tampoco entiende al hombre. Tal vez porque aquel pecado que entró comenzó a separarnos. Y en vez de ser un hombre y una mujer que hacen una unidad, son dos personas
que están intentando sí ir al diseño de Dios, pero que el pecado no lo permite, y mientras el pecado gobierne y reine no será posible, a menos que aquel hombre y aquella mujer vengan a Cristo, y entonces el pecado sea sometido a la autoridad del Señor, y entonces hay capacidad de establecer un matrimonio. Otro elemento importante es que Dios saca al ser humano del huerto, y a nosotros nos parece que, oye, este Dios sí es malo, ¿no? Saca al ser humano de un jardín hermoso y lo pone en la tierra a trabajarla. Pero en este huerto había un árbol que no era el que ya habían comido, era otro árbol. Era el árbol de la vida, el árbol que le daría eternidad al ser humano. El ser humano podía hacer lo mismo que había hecho con el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual ya comió. Y ahora entonces empieza a ver la vida desde todas las ópticas, como la maldad y como el bien, pero ahora sometido a la esclavitud del mal. Y Dios saca al hombre del huerto y protege el huerto donde está el árbol, porque si el hombre ahora, viviendo en una condición de pecado, accede al árbol de la vida, vivirá para siempre y sufrirá para siempre en esta tierra. Ya el plan de Dios comienza a trazarse aquí. Porque aquello que Dios hizo de sacarlo del huerto, más que ser una condena o un castigo, era una protección para el hombre, para que su sufrimiento no se prolongara, para que su vida de esclavitud y pecado no fuera para siempre en esta tierra. Dios le pone un límite a la vida del ser humano sobre la tierra y dice, bueno, ya vive en una condición de pecado, pero no será así para siempre. Hay que marcar un punto en el que el hombre no vaya más allá. Y entonces el hombre ahora es protegido. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros esto de no entender la ley de Dios o la palabra de Dios y decimos, no, es que yo no voy a la iglesia porque hay que cumplir requisitos y reglas, porque cuando uno es cristiano no puede hacer esto o no puede hacer lo otro? Es porque tenemos una conciencia de que la ley o la palabra de Dios nos arruina la vida. Dios es malo, nos quita la diversión, todo lo que nos da placer y gusto no lo podemos hacer. Pero sabe, hay protección en la palabra de Dios, hay protección en la ley de Dios, es para nuestro cuidado y nuestro resguardo. Cuando Dios te guía a hacer algo, cuando Dios esté ejecutando su voluntad en tu vida, recuerda que su plan es protegerte y bendecirte. Otro elemento importante es que Dios cubre al ser humano con pieles. Dios hace dos cosas aquí. Dios elabora piel para el ser humano y Dios viste al ser humano. Dios no solamente crea una piel y se la entrega o se la vende como si fuera algo que no le importa para su propio beneficio. Dios lo hace, lo diseña para el ser humano, para proteger su desnudez, pero se la pone al ser humano, lo viste con pieles. ¡Qué detalle tan hermoso de parte de Dios! Dios sabe que ahora el ser humano vive la vergüenza de estar desnudo, sabe que las hojas fueron un método humano incapaz de protegerlo, pero Él mismo diseña pieles para el ser humano para protegerlo y lo cubre, lo bendice. Él mismo se la pone como diciendo, hijo, estoy contigo, estoy aquí porque no puedo quitarte las consecuencias del pecado, pero puedo vestirte con mi gracia. Y yo veo aquí, y es imposible no ver aquí, una ilustración de Jesucristo, porque seguramente aquellas pieles le pertenecían a un animal que tuvo que ser sacrificado, tal como ocurre después cuando viene el momento de la redención. Tal vez Dios aquí está dándonos una seña, una pincelada, un adelanto, una pista de lo que va a pasar, de cómo es que su plan se va a ejecutar. Debe haber una ejecución, debe haber una vida que es muerta, que es entregada, que es sacrificada, para que todos los seres humanos puedan ser cubiertos con gracia. Y esto lo hace Dios. El último elemento que me llama la atención aquí es que aunque el ser humano ya no puede acceder al árbol de la vida,
el árbol de la vida no deja de existir. Y de hecho, es nombrado como un premio a la perseverancia. Ahora el árbol de la vida, Dios dice, sí lo hice para el hombre. Sí quiero que viva para siempre, pero no quiero que lo haga en esta condición de pecado. Tengo que restaurar esta condición de pecado del hombre para que vuelva a su diseño original y entonces pueda acceder al árbol de la vida. Dios no nos quita ni nos separa para siempre. Él está trabajando por un plan cósmico, por un plan diseñado para la humanidad, para que tenga acceso a la vida eterna. Y eso debe elevar nuestra esperanza, hacernos sentir que Dios está buscando que seamos llevados a la vida eterna. Ese es el plan de Dios al final. No es quitarnos los beneficios, sino es dárnoslo cuando estamos en condiciones para disfrutarlo. Podemos recuperar la esperanza, podemos tener fe, podemos mirar con optimismo al futuro, porque sí, en ese futuro hay un árbol de la vida esperándonos, hay un Dios esperándonos, diciendo, no solamente estoy al final, estoy en el camino contigo para llevarte a la vida eterna. Ese es el plan que Dios ha diseñado, donde restaurará todas las cosas. Es el plan de Dios para el ser humano, que recuperemos, que volvamos al diseño original. Y mientras estamos caminando con Él en la tierra, Él nos está formando y nos está transformando para que podamos vivir en la eternidad según su diseño perfecto para la vida, según la cosmovisión original del diseño de Dios para el ser humano y para la creación en general. Iniciamos esta aventura de la serie Cosmovisión planteándonos el reto de conseguir 10 gemas. Le llamamos las 10 gemas del infinito de manera ilustrativa, que nos permitían a nosotros vivir la cosmovisión de Dios en la tierra. Y hemos estado aprendiendo a poner en práctica esta cosmovisión, o sea, cada una de las gemas. Vimos la gema del origen, que nos enseñaba que Dios estaba en el origen de todo, y que Él es el centro, el primero de todo, y que Él tiene poder y control sobre todo. Él es el creador, diseñador, Él hizo la vida humana. Aprendimos también la gema de la fe, y entendimos aquí que tenemos que aprender a confiar en Dios. Aunque no lo entendamos, Él es más grande que nosotros y lo que Él está haciendo va por encima de nuestra capacidad de entendimiento, pero siempre es lo mejor. Vimos la gema de la humanidad y es el entendimiento de que somos seres humanos, que estamos fragmentados o quebrados y que por lo tanto debemos saber que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores, que vamos a pecar, que eso es parte de nuestra existencia en esta tierra. Vimos también la gema del Espíritu, y es que Dios al crearnos puso en nosotros un Espíritu que nos iba a permitir conectarnos con Él, justamente porque de esa manera Él podía transformarnos, podía limpiarnos, podíamos tener relación íntima, podíamos descansar en Él. Aprendimos la gema del don y entendimos que todos los seres humanos tenemos más de un don, una habilidad especial que Dios nos ha dado y que podemos ponerla a su servicio, que es una manera de ayudar, de servir, de invertir, de instruir en la vida de otros. Aprendimos la gema de la libertad y aprendimos que ya no estamos esclavos al pecado o a ningún otro comportamiento, conducta o sustancia, sino que somos libres. Pero tenemos que aprender a vivir en libertad cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Aprendimos la gema de la familia y nos indica que el diseño familiar es el núcleo, es la forma central que Dios utiliza para empezar a construir nuestra identidad, nuestra vida, nuestras relaciones, que es tan importante defender y proteger la familia como el centro de ese diseño perfecto de Dios. Aprendimos la gema del corazón y nos dimos cuenta que ese es un punto de control en nuestra vida.
y que tenemos una tendencia a nosotros sentarnos en ese trono y a dirigir nuestras vidas, pero que cuando permitimos que sea Dios el que se siente, nuestro caminar va hacia un mejor lugar, va a tomar mejores decisiones, va hacia un mejor puerto, más seguro, más firme. Aprendimos la gema de la misión y nos dimos cuenta que nosotros somos portadores de paz, que tenemos una misión al mundo, que no podemos estar de brazos cruzados en esta tierra, sino que el plan de Dios es que cada uno de nosotros cumpla su misión en esta tierra. Hoy vamos a ver la gema número 10, que es la gema de la esperanza. ¿Qué significa la gema de la esperanza? Significa que tenemos que vivir de manera optimista, que tenemos que mirar hacia el futuro y creer que sí se pueden cambiar las cosas, que sí puede haber un mejor mañana, que tenemos que volver a creer. No podríamos vivir esta vida con una cosmovisión de Dios, con una cosmovisión bíblica, si no tuviéramos esperanza, porque la misma vida en Cristo, el mismo evangelio, es esperanza. La gema de la esperanza me dice que yo tengo que vivir creyendo que lo mejor está por venir, que las cosas pueden cambiar y que aún sufriendo momentos duros en esta tierra, hay una eternidad de gloria y de victoria que nos espera. Hay un mañana que nos espera, un árbol de la vida que nos espera y que tenemos que llegar hasta él. Y por lo tanto no tenemos que desistir, sino resistir e insistir hasta conquistar. ¿Cómo llevamos la esperanza a la práctica? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se vive en esperanza? Quiero compartirle una aplicación de la vida en esperanza o con esperanza, que resulta ser también una conclusión para nuestra serie, que nos motiva a lo que viene, que nos motiva a vivir de la manera en la que Dios diseñó para nosotros. Y a descubrirla, porque a veces tenemos que seguir descubriendo cuál es la vida que Dios diseñó para nosotros. Primero quiero recordarte que Dios tiene un plan para ti, que no importa quién eres, quién fuiste, qué decisiones tomaste alguna vez, cuáles pecados has cometido, Dios sigue teniendo un propósito para tu vida, que tu propósito no ha cambiado a causa de lo que has hecho. Porque Dios sigue creyendo que ha puesto en tus manos la capacidad de cumplir su propósito y su plan, su voluntad. Dios no te ha desechado a causa de tu pecado. Tu pecado no es y no será nunca más grande que la gracia de Dios. Tus errores no harán cambiar a Dios. Tus faltas no lo harán desistir. Su amor va a insistir contigo hasta el último minuto antes de que Él regrese o que estés vivo, que des tu último aliento. Dios sigue creyendo en ti. Dios tiene un propósito para tu vida y vivir con esperanza es creer que Dios te diseñó, que no eres un accidente, que estás aquí para cumplir el propósito de Dios para ti. Y tienes que creer con esperanza que Dios desea lo mejor para tu vida, que Él desea cambiarte, que Él desea transformarte, porque Él te está preparando para una eternidad junto a Él. Recuerda que Dios no te ha desechado, que si has fallado, que te has equivocado, has cometido errores, has hecho lo que no debías, Dios sigue esperándote como el padre que está ahí todos los días esperando al hijo pródigo. El día que el hijo llega, está listo para echarle los brazos encima y amarlo, como siempre ha sido su plan. Deja de pensar que Dios te desecha, que Dios solamente te está esperando con un bate en la mano para reventártelo en la cabeza a causa de tus faltas. Dios está esperándote con sus brazos abiertos para limpiar tu pecado, para cambiar tu vida. Número 2. Recuerda que necesitas vivir con una perspectiva de un legado, que no estás en esta tierra como el destino de todas las cosas, y que de hecho parte del propósito de Dios no es tenerte a ti como el fin de ese propósito, sino como un medio para bendecir a otras generaciones.
Recuerda que tú estás en esta tierra con un plan y que tienes que transmitir a otros lo que Dios te está enseñando. No seas egoísta, no te quedes con lo que estás aprendiendo, no te engordes de conocimiento. Empieza a compartirlo de la manera en la que Dios ya te dio, con tus dones y habilidades, con tus recursos y oportunidades. Comparte de 1000 maneras lo que Dios te está enseñando. No te quedes callado, no te reserves las cosas para ti. Da lo que tienes, comparte desde tus recursos materiales, tu conocimiento, tu sabiduría, tu aprendizaje en la palabra, todo lo que Dios te está enseñando. Compártelo. Piensa que hay otras generaciones que necesitan lo que tú estás aprendiendo. Tienes que permitir que Dios sane el egoísmo, que Dios cambie el orgullo de ti, de tu corazón, que de pronto es natural en el ser humano, y permite que Él te sane. Permite que te sane, porque las nuevas generaciones podrían heredar tus heridas sin que tengan culpa de ellas. Ellas necesitan heredar de ti lo bueno. Y ese corazón que está ahí dentro de ti necesita ser cambiado, sanado, tocado, restaurado por el amor y la gracia de Dios, para que las nuevas generaciones hereden este amor, esta gracia de parte de Dios. Recuerda también que tienes que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Van a pasar cosas malas en esta vida, te van a pasar cosas malas. Esta no es una mala profecía para ti. Esta es una realidad. En la vida tendremos aflicciones. En la vida pasarán cosas malas. A veces enfermedades, a veces crisis financieras, a veces seres queridos que nos hacen daño, personas que nos traicionan, malos momentos de trabajo. Todo eso pasará. Eso es parte de esta existencia en esta tierra. Pero tenemos que confiar que Dios tiene un propósito. Y que este propósito se cumplirá si tu vida está en las manos de Dios. Dios guiará tu vida hacia el cumplimiento de su perfecto propósito. Tienes derecho a dolerte. Tienes derecho a sufrir lo que se sufre en esta vida. Tienes derecho a quebrantarte cuando es necesario. Tienes derecho a pasar un momento duro. Tienes derecho a hacer luto por lo que estás perdiendo o vas a perder o has perdido. Pero no tienes derecho a renunciar a Dios, porque Dios es tu creador y porque Él ha estado desde el principio, desde antes de tu creación, desde la creación del universo, cuando tú no eras ni siquiera un pensamiento en la mente de tus padres. Ya Dios estaba diseñando un plan para ti. Y ahora que tú estás aquí, Dios te ama y quiere cumplir su propósito en ti. Tienes que dejarte amar, porque Dios ya proveyó lo que tú necesitabas para vivir en esta tierra. Incluso lo que tú eres incapaz de hacer, incluso lo que tú no vas a poder llegar a alcanzar, ya Dios ha preparado para ti lo que necesitas. Déjate amar. Deja que Dios te vista con su gracia. Deja que Dios te cubra con su amor. Deja de luchar en tus propias fuerzas. Deja de intentar hacer todo a tu manera y permítele a Dios hacerlo a su manera. Disfruta del amor de Dios sin juzgarte. Disfruta de la gracia de Dios sin condenarte. Cuando aquella mujer estaba siendo acusada y a punto de ser apedreada por todos los que le rodeaban, Jesús solo dijo: si alguien está sin pecado, dale, lánzale la piedra. El único que realmente la podía juzgar, el único que realmente la podía condenar, el único santo que sí tenía cómo señalarla, decidió perdonarla. Por eso, permite que el amor de Dios llegue a tu vida. Perdónate a ti porque ya Dios te perdonó. Perdona a otros porque ya Dios te perdonó. Recuerda que Dios te ama. Y que Él no tiene un dedo para señalarte. Él tiene unos brazos para abrazarte. Cuando te abrace te va a limpiar, te va a quitar el mal, te va a cambiar la vida, te va a romper el pecado, va a quebrantar las cadenas, va a abrir heridas que te van a doler, pero Él te está restaurando. No te está matando, no te está destruyendo, te está amando.
a través de sus cuidados. Ya el mundo nos condena suficiente, ya en el mundo hay suficiente aflicción, ya hay suficiente daño entre unos a otros como para que nosotros mismos nos estemos enjuiciando, dañando, impidiendo crecer, porque creemos que no somos dignos, porque creemos que no valemos nada, porque creemos que no merecemos. Y aunque es verdad que no merecemos ni valemos nada, la gracia de Dios nos hace y nos da valor, nos da identidad, nos da firmeza, nos da vida. Por eso tenemos que dejarnos amar por Dios, comenzar a vivir como Él diseñó para nosotros. Finalmente recuerda que estamos en esta tierra de manera temporal. Lo que estás viviendo aquí no durará para siempre. Lo que estás viviendo no será así en la eternidad. Sea bueno o sea malo, lo que viene en la eternidad es mejor. Si comparas el tiempo que dura la eternidad con el tiempo que dura esta tierra, te darás cuenta que lo que vivimos aquí no es nada en comparación a lo que viene. Y si no entiendes lo que está pasando aquí, el dolor que vivimos aquí, el sufrimiento que vivimos aquí, pero tienes conciencia de la eternidad, sabrás que este espacio pequeño de tiempo solamente está formando algo más importante que es eterno. Y que este cuerpo nuestro se va desgastando, se va enfermando, va sufriendo los embates de la vida, pero que nuestro espíritu se va fortaleciendo, porque en la vida final, cuando ya estaremos con nuestro Dios, no habrá llanto ni dolor, y habrá un árbol de la vida que nos permitirá vivir en la eternidad, que nos llenará de esperanza en este momento para saber que llegaremos ahí y estaremos con nuestro Dios. Abre tu mente y tu corazón para que recuerdes que la vida en la tierra no es el final, que Dios está preparando algo mejor, que Dios quiere restaurar todas las cosas, porque antes de que podamos acceder a todo lo que Él ha diseñado de manera perfecta para sus hijos, Él tiene que sanarnos, Él tiene que limpiarnos, Él tiene que romper el pecado en nosotros. Y cuando ya hayamos sido restaurados, podremos vivir en el jardín del Edén, en la eternidad, en el diseño original de Dios. Mientras tanto, Dios está formando tu corazón. Deja que Dios lo haga. No refunfuñemos tanto de Dios. Mejor aceptemos su plan. Vivamos conforme a su propósito. Veamos la vida como Él la ve. Y cada vez que estés dudando de Dios y cada vez que estés preguntándote muchas cosas de la vida, ve a Él, al origen, y pregúntale: Señor, ¿qué pasa? Dame una visión de 360 grados, dame una perspectiva eterna de lo que está pasando en la tierra. Y cuando puedas ver con los ojos de Dios, toda tu vida en este presente va a cambiar y vivirás diferente, vivirás con esperanza y podrás transmitir esperanza a otros, porque cuando tú vives con esperanza de manera auténtica, esperanza se te sale por los poros y contagias a otros, y puedes llevar a otros la gracia de Dios, y puedes vivir un cristianismo contagioso, y te puedes asegurar de que nadie deje de alcanzar la gracia